Muy bien, y estamos ya en las conclusiones con mi amigo, el señor Carlos Echepare. ¿Cómo estás, Carlos? Salva, ¿cómo la pasó? Todo muy bien, digamos, un congreso realmente con muchas ideas, con muchos puntos de vistas. Hemos tratado de ahondar también desde lo personal, por qué la gente se ha dedicado a esto, por qué se introdujo en este negocio, qué le pasó por la cabeza, por qué estamos todos detrás de esto. Y bueno, siempre charlamos con vos una mirada más de largo plazo, una mirada más institucional, digamos, más allá de cuáles son los problemas de la coyuntura. ¿Por qué no crecemos en el largo plazo? ¿Qué nos falta institucionalmente para repensar el negocio desde otro lugar? Efectivamente, lo que pasa es que la coyuntura nos lleva siempre por delante, ¿viste? Y yo creo que la función de agroeducación es precisamente construir, pero construir más allá de la coyuntura. Por eso la importancia de este congreso, para mostrar eso, precisamente que hay que pensar en algo de largo plazo. No importa quién va a ser presidente, no importa en el sentido de que nosotros como sector o representante, si querés, o que trabajamos con un sector fundamental para la Argentina, tengamos que pensar en diseñar algún tipo de políticas que nos lleven más allá del día a día, ¿no? Seguro, yo hablaba hace unos días atrás contigo y decir, bueno, está esta frase, al campo hay que sacarle el pie encima. Y yo estoy de acuerdo que al campo hay que sacarle el pie encima, pero también el campo tiene que tener, si querés, política de Estado. Si no te gusta la palabra Estado, como me dijo Andrea, políticas públicas, digamos, ¿por qué no desarrollamos políticas públicas que nos permitan alinearnos detrás de un proyecto común y peticionar a las autoridades? Porque yo digo, ¿podemos tener 30 millones de vacas en la República Argentina? Sí, la podemos tener. Ahora, para tenerla necesitas tener beneficios fiscales, necesitas tener caminos, necesitas tener tierra, necesitas tener lugares, de la Argentina en donde probablemente ir a desarrollar campos. Y todo eso no lo puede hacer solamente el productor porque le sacaron el pie encima. En eso necesita la política de Estado. Y si necesitas la ganadería, y si te pones en porcino, no solo necesitas que te saquen el pie de encima, necesitas el anillo sanitario. Si no tenés el anillo sanitario, no podés desarrollarlo. Si tenés haciendo pollo, hoy pasó este año en la Argentina que se decretó la gripe aviar, y la gripe aviar se decretó para toda la Argentina, y en verdad había una provincia argentina como Entre Ríos que no tenía gripe aviar y le cerraron las exportaciones también. Y ahí se demostró que no había política pública o política de Estado para tratar ese problema. Entonces, a mí me da la sensación que tenemos que empezar a pensar política de Estado más allá de quién esté, mirá lo que te dije, más allá de quién esté en el gobierno, Cuidado, cuidado. justamente, más allá de quién esté en el gobierno, de que, nosotros tenemos que hacer realmente un programa y ofrecérselo a la política. No voy a hablar de gobierno, voy a hablar de la política. Estuvimos viendo, Carlos, los debates presidenciales y la palabra campo creo que apareció muy chiquitita en un rincón y otras palabras fueron muy grandes. Y la pregunta es, ¿quién pone el 65% de los dólares en la Argentina? El campo. Y sin embargo, no tenemos gravitación en la opinión pública. Alba, yo creo que hablando de Estado y políticas públicas y políticas de Estado, hay una gran confusión en la gente, yo lo mencionaba hoy temprano. Estado no es gobierno, el problema es el gobierno que administra el Estado, pero no hay que confundir, en todos los países del mundo, el Estado es el que diseña las políticas públicas, porque el Estado en definitiva también somos nosotros, que somos parte de. El problema es que muchas veces no nos involucramos y entonces el lugar lo ocupan otros que son absolutamente ineficientes, incapaces, y me parece que ahí está el problema. Ahora, si no tenés un Estado que diseñe esas políticas públicas, como bien decís vos, para fomentar la ganadería, para fomentar la agricultura, ¿el problema cuál es? La Argentina nos hemos acostumbrado a trabajar en el despelote permanente. Y entonces el campo, mal o bien si querés, pero bueno, por esa deformación, piensa que ordenando la macroeconomía va a funcionar. Y lo que no se da cuenta es que la actividad agropecuaria en el mundo ha cambiado muchísimo y hoy necesita de esas políticas públicas. Y en el caso de la Argentina mucho más. No solo alcanza con unificar el tipo de cambio, eliminarte los derechos de exportación, porque cuando se haga todo eso va a pasar que la economía argentina va a estar ordenada
Y entonces, como vos estás acostumbrado a trabajar en el desorden, te vas a tener que adaptar también a ese orden y va a llevar su tiempo. Y entonces te va a hacer falta algún tipo de apoyo de las normas, de las reglas, de lo que el Estado fomente. Y tenemos casos concretos. Por estos días tenemos el famoso dólar para exportar. Y vos decís, che, y los que utilizan eso para el consumo interno, ¿nadie se acuerda de ellos? Y bueno, hoy te dicen que no, porque como está abierto para todas las exportaciones, podría decir que exporten, pero sabemos claramente que hay sectores que no pueden competir de esa manera y que necesitan políticas de fomento. Pero además también hay otra cosa que es muy importante, Salva, que vos los mencionabas con el tema de la ganadería, pero que tiene que ver con otras cuestiones. Fíjate, infraestructura. ¿Quién va a ser la infraestructura que hace falta en la Argentina si en la Argentina crece productivamente? Estamos transportando todos por camiones de hace 20 años, de hace 30 años. ¿Quién va a trabajar en diseñar las políticas de financiación y demás para que el parque automotor se renueve, para que usemos más los ferrocarriles? ¿Realmente creen que va a ser únicamente el sector privado? Y ahí cometemos un error, el mismo error que cometimos cuando le dimos todos los puertos a la actividad privada. Si vos y yo siempre doy el mismo ejemplo, queremos armar una empresa para exportar, cuando vamos a exportar tenemos que caer en quien va a ser nuestra competencia, que es el que maneja los puertos, porque básicamente los puertos los tienen esas empresas hoy. No tenemos ningún puerto de servicio público más allá de lo que dice la letra de la norma. No hay ningún puerto de servicio público. ¿Qué hace falta para generar competencia? No tenemos alguien que se ocupe en serio de generar transparencia en los mercados. Los procesos de concentración que estamos viendo también son un problema que tiene que haber normas que se respeten, que en la Argentina existen, pero nadie las hace cumplir. Tenemos que hablar del tema almacenamiento. ¿En qué vamos a almacenar la mercadería si algún día empezamos a crecer productivamente? ¿En los hilos bolsas? Los hilos bolsas son una solución temporal, pero necesita financiamiento para que se produzca almacenamiento, privado si querés. Pero el privado para invertir tiene que tener reglas claras, y esas reglas claras te las va a dar el Estado. Sí, inclusive, Carlos, te digo, hace un tiempo salió en Instagram, digamos, unas palabras de Perón hablando de que le faltaba frío en 1945 en la negociación con los ingleses. Y digo, pensar que en 1945 hoy estamos discutiendo lo mismo, todavía falta frío para poder exportar carne. Entonces, mi sensación es que, digamos, me parece que en la República Argentina hay mucho por trabajar. Yo soy muy respetuoso del campo y vos sabés que como sigo tus pasos, porque el primero que recorrió toda la Argentina dando conferencias fuiste vos, y esto que voy a decir seguramente lo vas a ratificar. Es una responsabilidad tan grande ir a dar conferencia a un determinado lugar, porque cuando te llaman del sudoeste de Buenos Aires, lo primero que tenés que hacer para aquellos que vengan a entrar a este negocio y se sumen a subirse a una camioneta y a hacer muchos kilómetros, primera recomendación es llamar y preguntar qué hacen y qué rinde tienen. Cuando te llaman al centro de Buenos Aires, llamá y preguntá qué hacen y qué rinde tienen. Cuando te llaman al norte de Buenos Aires, llamá y preguntá qué hacen. Cada región, con diferencia de 100 kilómetros, es una unidad productiva y una unidad económica absolutamente distinta en tamaño, en diversidad de producción, en lo que puede realizar. Hay planteos mixtos, hay planteo agrícola. Lo que le quiero decir a la gente que lo está escuchando, que esto es muy complejo para que una persona sola lo trate y es muy complejo para que una sola persona sepa absolutamente todo, a pesar de que ustedes lo ven a Carlos y a mí hablando acá, y la verdad que uno llega un momento que no sabe nada porque arriba de Marcos Juárez en Córdoba es una unidad productiva, un rinde, y abajo de Marcos Juárez otro, arriba de Esperanza es una realidad Santa Fe y abajo de otro, y si vos te vas a Entre Ríos, una cosa es sobre la vera del Paraná y otra cosa es sobre la vera del Uruguay. Pregunto, ¿deberíamos colectar toda esta información en agroeducación? Sería un trabajo titánico. Ni siquiera el Estado ha juntado toda esta información como un asesoramiento para una unidad económica productiva a desarrollarse en el lugar y ayudar al productor a crecer. O sea, la tarea que nosotros tenemos con el campo es titánica y probablemente uno lo que muchas veces quiere es contagiar al productor para que en cada lugar empiece a escribir y empezamos a tener, digamos, un directorio de cómo se produce en toda la Argentina y cuáles son las necesidades económicas, impositivas, como vos bien lo planteás, del tema de rutas,
de infraestructura en todo el país. Esto es imposible que lo haga una persona sola. Hoy no puede haber lugares de la República Argentina que no tengan los niveles de comunicaciones que te hacen falta para estar actualizado de todo lo que pasa y para hacer trámites, si querés, o para poder operar. Hay lugares, a mí me resulta todavía difícil entenderlo. Hay lugares que me dicen, y reíte, que ponen el motor de la electricidad a las 9 de la noche para ver Canal Rural. Yo no lo puedo creer todavía, pero eso existe en la Argentina y en la Pampa Húmeda, Y bueno, y en el NEA-NOA, Carlos, es todo un tema el NEA-NOA, y cómo ha crecido Santiago del Estero. Ahora, es imposible que hoy, digamos, en el sector, la pregunta hacia vos es la siguiente: ¿qué pasa en las entidades que ni siquiera tenemos un mapa de los problemas productivos por regiones? Salva, mirá, lo que tuvo de bueno también este Congreso de Agroeducación, entre otras cosas, entre las muchas cosas buenas que hubo, fue escuchar a productores que están integrados a agroeducación. Lo escuchamos a Alejo, lo escuchamos a Fernando, lo escuchamos ¿cómo se llama? Ahí se me escapa el nombre, de Belisario, a Beli. Sí. Que son productores con iniciativas y que hablan de estas cosas, que probablemente hoy no hubo tiempo, pero a mí me parece que eso es el trabajo que tenemos que hacer. Pero yo te voy a contar una anécdota para que muestres que es un trabajo muy duro. Ellos hablan, todos los productores, cuando vos los escuchas hablar, aquellos que conocen un poquito, te hablan del ejemplo de Brasil. Queremos ser como Brasil, tener los legisladores que hagan las leyes, y acá viene el tema: leyes, por lo tanto es Estado. Si queremos leyes, queremos Estado. Tengamos cuidado porque mezclamos las cosas, y lo que no queremos son corrupción, lo que no queremos es una administración mala, pero necesitamos del Estado para que haga las leyes, y para eso están los legisladores, y ahora queremos legisladores del campo, que lamentablemente cada vez hay menos. Pero te voy a contar, de esto yo lo vengo hablando, como bien decís vos, yo soy un poco más viejo que vos, no mucho, pero un poco bastante más viejo que vos. No. Lo vengo hablando hace mucho tiempo. Y siempre comento la misma anécdota, y seguramente, como nos ven, hay gente que a lo mejor se acuerda. Yo una oportunidad, hace un tiempo largo ya, no los conocía ni a los amigos que tengo hoy en esa zona, conocí a otros que fueron los que me llevaron a dar la charla en Bragado. Sociedad Rural de Bragado, Exposición Rural de Bragado. Y me acuerdo que hablábamos de estos temas, precisamente de la falta de representación institucional, de la debilidad que tenían las entidades del campo, de la falta de conocimiento y de la falta de recursos. Entonces yo le digo a los productores, para que ustedes tengan una idea, fíjense que ahora la Sociedad Rural de Bragado no puede pagarme la charla a mí, y entonces cada uno de ustedes tiene que pasar cuando se va y dejar 1.000 pesos, no me acuerdo la cifra, 1.000 pesos para pagarme la charla a mí. ¿Sabés qué me contestaron? Nos vamos por la otra puerta. Con lo cual, de alguna manera te muestra esa especie de cosa rara que tienen los productores para cuando le hablas de su defensa. Por un lado le sacan de todo, pero cuando le decís hay que poner para defenderse, ahí es mucho más difícil. Y como bien decís vos, no hay una persona que sepa de todo. A lo mejor si juntás varias personas profesionales que sepan de cada uno de los temas, la cosa sería más sencilla, pero para eso hace falta recursos. Y yo sigo preguntando, y le pregunto a los productores, si saben cómo se financian sus entidades. Y no me vengan así que con la cuota, porque con la cuota miserable que pagan no se financian. Entonces, cuando investiguen cómo se financian sus entidades, a lo mejor van a encontrar respuesta a muchos de los temas que hoy cuestionamos todos, que es la falta de representatividad. Y eso es jodido, Bueno, pero la falta de representatividad, yo quiero enfocarlo desde otro lado, porque estamos en un congreso y lo podemos enfocar de otro lado y darle alguna vueltita. Yo creo que la gente tiene que entender que esto tiene una complejidad, que digamos las soluciones mágicas no existen, que sacar el pie de la cabeza no resuelve absolutamente todo, que la macro no resuelve todo, que el que estudia economía no resuelve todo, que el ingeniero agrónomo no resuelve todo, que el medioambiental tampoco resuelve todo y que el abogado tampoco, y cuando empezás a tomar distintos actores, necesitamos para resolver el problema un grado de información segmentada por región, por provincia y por región, porque dentro de la provincia no es lo mismo toda la provincia, que requiere una inversión y una dedicación de tiempo muy importante. Y a mí me parece que en los últimos tiempos, que es lo que a mí me ha pasado en la conversación con muchos amigos, la simplificación de la realidad. Y yo digo, no es una crítica a los amigos, yo lo que digo es, si vos simplificás la realidad, lo más probable es que no la des vuelta. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir al hueso
y ver, haciendo un gran diagnóstico de cuál es el problema del campo argentino, que es un problema que es macroeconómico, pero también empresarial, también es de conducción, pero también es de política pública, y que no se resuelve discutiendo fácilmente de que todos los argentinos son libres. Porque si en mi casa yo brindaría la libertad total, mi hija se pasaría viendo dibujitos toda la noche y a la escuela digamos, haría un papelón. Entonces vos en tu casa a tu hijo, ¿qué le decía? A las 11 de la noche, a las 10 de la noche se duerme y te levantás a las 6 de la mañana para ir a la escuela y estudiar. Y eso no significa digamos, que esa política familiar está mal. Esa política familiar tiene que existir para que haya un orden. La pregunta, ¿cuándo nosotros, del otro lado del mostrador, los que no somos el Estado, nos vamos a ordenar para hacer una propuesta? Porque si no, del Estado, las propuestas no van a venir. O sea, o mejor dicho, de la clase política argentina, yo veo que las propuestas no vienen porque el tema no se trata, porque el tema no se invoca y porque el tema no les interesa. Y de este lado de acá, estamos con la simplificación total. Entonces me parece que de una vez por todas tenemos que empezar a fijar un marco institucional para que el campo defienda sus derechos. Es absolutamente así. Y fíjate que en este proceso que hemos vivido estos días se han presentado montones de propuestas del sector agropecuario, entre comillas, o agrobioindustrial, como se lo llama ahora, y no fueron capaces de conciliar una sola, porque eso también es lo importante. Es una sola la que hay que hacer, no hay que hacer 50, porque si vos haces 50, después el político se divierte con las 50 presentaciones. Pero además de eso, hay una realidad que no podemos desconocer, y es la historia reciente. Mirá. Y respecto a lo que vos decís de diseñar políticas pensando en el futuro, más allá de la coyuntura, porque después la pagamos toda. Fíjate, 2015, diciembre de 2015, asume Mauricio Macri y lo primero que hace es concretar sus promesas, que habían sido, ¿te acordás? La eliminación de todos los derechos de exportación, menos la soja, y la unificación del mercado cambiario. Nadie pensó en el largo plazo. Y el 2018 volvimos todos para atrás. ¿Y de qué sirvió entonces? A eso me refiero yo. Todo tiene que ser una planificación de largo plazo. Todos tenemos ansiedades, pero esas ansiedades hay que satisfacerlas dentro del contexto. Y el contexto te exige ser serios. Y ser serios es prometer hasta donde podés llegar y explicar cuál es el proceso para poderlo cumplir. Si no, nos va a volver a pasar lo mismo, independientemente de quién sea el gobierno. Y todos nosotros nos vamos a echar la culpa entre nosotros, que ese es el otro problema. Nos echamos la culpa entre nosotros, pero poco hacemos para cambiar esa realidad. Bueno, vos tenés el tema exportador. Los exportadores tienen una capacidad de molienda de 70 millones de toneladas de soja. Nadie se puso a pensar que tenemos que hacer como mínimo 60 y estamos haciendo en condiciones normales 45. No tomé la sequía porque fue un hecho extraordinario. No. Ahora, no se pusieron a pensar que tenemos que hacer 45 porque si nosotros seguimos haciendo 45 y no 60, vamos a ser los fasoneros de Brasil y Paraguay. Entonces la pregunta es, ¿querés ser fasonero de Brasil y Paraguay o querés producir soja y hacer un plan para llegar a 200 millones de toneladas? Porque a veces cuando decimos que hay que hacer un plan para llegar a 200 millones de toneladas, te dicen, no, si me saca el pie encima yo la voy a hacer. No, si te saca el pie encima no la vas a hacer. Necesitas una planificación, necesitas una política pública, ir para adelante. Y necesitamos, y esto es para los amigos comunes que tenemos, que se están enojando porque decimos que lo que hizo Macri se equivocó, lo planteamos es que lo que hizo Macri lo tenemos que corregir para hacerlo bien. Y lo que hizo Alberto Fernández no sirvió para nada, y lo que hizo el kirchnerismo no sirvió para nada, pero nosotros lo que tenemos que hacer es algo nuevo, que salga de las bases, porque no quiere decir que, como vos lo planteaste muy bien al principio, el Estado es una cosa y los gobiernos son otra. Y a mí me parece que tenemos que empezar a diferenciar la mesa de enlace con toda su estructura de lo que son digamos, los gobiernos y los partidos políticos. Porque yo creo que tenemos que dar una imagen distinta. Sí. Yo siempre digo que la actividad gremial se hace dentro del sector que representa a cada uno a sus productores y demás. Que no podés hacer política desde ahí. La política se hace en los partidos políticos. Si vos vas a hacer política en una entidad gremial, estás en problemas. Porque productores hay de todas las ideologías. Habrá más de una, menos de otra, pero hay de todas las ideologías. Entonces vos tenés que representar los intereses de los productores, no de los políticos. Eso por un lado. Y por el otro lado, y volviendo a lo que decías, me parece que es importante que se entienda esto de la coyuntura por un lado, pero resolver la coyuntura pensando en el futuro.
porque si no, estamos dando vuelta siempre sobre los mismos, nos echamos la culpa entre nosotros y nadie va a solucionar los problemas de fondo. Y también no hay que dejar de mirar el contexto. Esto que pasó estos días, de echarle la culpa a los empleados públicos, a los planeros, ¿realmente creen que ese fue el problema de la elección? Yo creo que no. Yo creo que fue la falta de propuesta que convencieran a la gran mayoría del pueblo argentino. Ahora, y además la falta de inteligencia de una oposición que no se juntó, que ahora se junta aparentemente. Pero bueno, todas esas cosas tenemos que verlas y dejarnos de llevar. Esto no es un Boca River o Boca Rosario Central, si querés, pues, eso sería fácil porque sabemos quién gana. Pero más allá de eso, me parece que a esta altura de nuestra vida, si no nos damos cuenta, y después de 40 años de democracia en la cual ya la decisión pasa por nosotros, si no asumimos eso, que la decisión pasa por nosotros, va a ser muy difícil cambiar. Y si sigamos mirando el chiquito del día a día nada más, y no miramos más en profundidad, y para eso me parece que Agroeducación trata de cumplir un papel, aunque a veces es difícil porque tenemos que tratar de satisfacer a todos, pero me parece que es importante. Yo lo que rescato, Salva, insisto, es que en los viajes de Agroeducación, por ejemplo, yo veo que se aprende mucho. Después nos cuesta aplicarlo a nuestra realidad de todos los días, pero ahí tenés la realidad. Ahí tenés, estuvimos en Estados Unidos, pero además lo vimos en otros países, las políticas de Estado existen y hacen grande a un país y son buenas. Sí, pero si querés, Carlos, pongamos dos ejemplos. Yo voy a traer dos provincias de Argentina, nada más. Santa Fe. Vamos primero a Santa Fe. Santa Fe hubo una elección, se juntaron todos, se dijeron de todos cuando se juntaron, todo el mundo conoce, no vamos a traer el tema de nuevo. Ganó alguien la interna, se alinearon todo de ahí y ganó. No hubo una discusión post que perdió. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hicieron antes. Las discusiones se hicieron antes. Y hubo discusiones muy feas porque hubo acusaciones de candidatos, vos te acordás. Jodidas, se resolvieron antes y cuando se llegó a la elección se cambió. Vamos a Córdoba. En Córdoba, cuando vos vas a Córdoba, te dicen, bueno, agarra la autopista y topá con la otra autopista y topá con la circunvalación de Tres Manos y después agarrar la otra autopista y vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos tengan tanta autopista? A ver, hay política pública. O sea, Schiaretti ha generado una política pública en materia vial que es impresionante, es de la cantidad de autopistas que tienen y el estado de sus rutas. Una más, la de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo. Las de buenas prácticas agrícolas, que es una política que los propios productores te reconocen que ha sido eficiente, y ahí está el gobierno manejándola y dando lo que hay que dar para ayudar a que eso era tan buena que en su momento el gobierno nacional, cuando era ministro Julián Domínguez, dijo que le iban a implementar. ¿Vos la viste? No. No, porque hay intereses muy mezquinos también adentro, ahí hay muchos egos en juego, ¿no? Y eso tampoco también hay... Bueno, pero lo quiero poner arriba de la mesa porque también hay ejemplos de cosas buenas que se han hecho en algunos estados provinciales y que no se han podido replicar a nivel nacional. Entonces, el punto es, ¿hay espacio para ser optimista? Sí, pero hay que trabajar. Hay una cosa que nosotros siempre decimos en agroeducación, nosotros damos recomendaciones de trabajo, no damos recomendaciones para que vos ganes guita sin laburar. ¿Vos querés ganar guita? Sí. Te vamos a dar la macro, sacar un crédito, comprar una máquina, pensar en lo comercial, lo financiero, lo impositivo, lo productivo. Y abajo hay una enorme cantidad de profesionales específicos en el tema, porque convengamos que acá tenés más de 20 profesores de distinto tema y especialidad que nos enseñan, y yo tomo clases con ellos, para aprender cómo es un subsector o cómo es un subsector, porque uno solo no puede saber de todo. Entonces yo creo que nosotros, digamos, una de las conclusiones que me encantaría dejar de este congreso es que vamos a necesitar estudiar más y vamos a necesitar la colaboración de todos y que no se van a resolver los problemas del país simplificando la realidad, sino que todo lo contrario, se van a resolver los problemas del país en la medida que nos vamos a unir y vamos a comunicar más, vamos a expresar más y le vamos a buscar la vuelta de lo que está sucediendo. En un proceso, creo yo, de descapitalización del campo argentino como no hemos vivido nunca, porque nunca como hoy hay tan poca soja, nunca como hoy hay tan poco maíz, nunca como hoy hay tan poco trigo. Antes discutíamos vos y yo por qué cantidad de trigo se acarreaba de otra campaña. Hoy no hay.
¿Qué cantidad de soja se acarreaba de otra campaña? Hay muy poca. Hay menos ganado vacuno, hay menos pollo, hay menos vaca nordeñe, hay menos cerdo. Entonces, estamos en un proceso de capitalización. ¿Cómo repensamos el campo argentino de cara al futuro? Y hay menos de todo eso y hay 50% de pobres. No te olvides de eso también, porque ese es el contexto, ¿no? ¿Cuál distinto hubiese sido si todo ese sacrificio que hizo en su momento el sector productor, porque no es lo mismo toda la agroindustria, como se quiera hacer ver, que el sector productor, el sacrificio verdadero lo hicieron los productores, de destinar tantos recursos que le sacaron a ellos, ¿para qué? Y ahí está el problema de quién administra el Estado, ¿no? Que lamentablemente en toda esta etapa democrática, salvo momentos, te diría meses, de algún gobierno, todos fueron muy malos. Y a mí me preocupa eso, porque si pasaron 40 años de democracia, en donde vos tenés oportunidad de participar, y todavía hoy estamos reclamando que los productores participen, se involucren, generando este tipo de cosas, no denostando al otro, sino viendo cómo empatiza con el otro en un esquema de una sociedad unida, me parece que es el único camino. Y desde agroeducación, con todas las charlas y todos los amigos que nos acompañan generosamente todos los días prácticamente, me parece que estamos tratando de hacerlo, pero necesitas también mucho involucramiento de los productores para que se respete el trabajo de cada uno, porque cada uno es un especialista en algo. Y eso es lo que hay que valorar, y en eso hay que aprovecharlo. Después las posiciones personales de cada uno, de política, de deporte, bueno, las tiene, pero tenés que valorarlo, claro, tenés que valorarlo en lo que sabe. Bueno, yo que soy un todólogo, digamos, porque hablo un poquito de todo, digamos, hay dos cosas que quisiera resaltar de lo que vos dijiste. Digamos, el campo se quedó sin capital y sin mostrador, porque el 50% de pobre es 50% de argentinos que tienen menos poder de compra para comprar los productos del campo. Y yo siempre digo También. que si vos querés ganar dinero, tenés que ir a los 10 metros finales. Y cuando vaya a los 10 metros finales, te va a encontrar con un argentino pobre. Entonces tenemos que luchar por unificar a los dos lados del mostrador, el que viene a comprar y el que viene a ofertar producto. Porque si el que viene a ofertar producto del otro lado no encuentra poder de compra, el negocio no va a andar. Y si el que viene al mostrador tiene poder de compra y el otro no tiene nada para ofertar, el negocio no va a andar. Entonces no necesitamos el 100% de los argentinos, el que está de un lado y del otro lado del mostrador. Y esa es la idea también de agroeducación, tratar de empezar a ver que del otro lado hay otra persona que tiene las mismas necesidades que nosotros, que se quiere desarrollar, que quiere vivir, que quiere progresar, y que en verdad vamos a tener que mirar el todo y no la parte que a nosotros nos toca acá. Bueno, el gran desafío es cómo seguimos creciendo, porque por suerte y gracias a todos los amigos, Agroeducación está creciendo. Y ahora se presenta un nuevo desafío, ¿no? Que es esta nueva etapa que seguramente va a empezar la Argentina, con cualquier gobierno, con cualquiera que sea el presidente. Pero me parece que este nivel de responsabilidad que nos estamos cargando sobre la espalda debe ser para todos igual. Todos somos responsables de lo que pasa. Sin duda, yo lo que digo es que tenemos que tener una visión más de territorio. O sea, menos mirar a la Casa Central que la Casa Rosada, menos mirar los canales de Buenos Aires y más mirar el territorio, porque necesitamos más territorio, necesitamos hablar de lo que pasa acá. Yo te digo, cada uno de los viajes que hago, y a vos te pasaba lo mismo, es una vida en sí misma cada territorio de la Argentina, cada pedacito de la Argentina, son problemas distintos y necesidades distintas. La pregunta es, ¿quién le va a pasar un hilván a todo eso? Y no se lo puede pasar solo a agroeducación, se lo tienen que pasar las entidades, las sociedades rurales, digamos, tenemos que hacerlo entre todos. Y un poco, es decir, nosotros hacemos este congreso, pero nosotros también bajamos el perfil. Es muy importante lo que ha hecho FADA estos años, que ha hecho un montón de propuestas muy buenas y nosotros le hemos dado la bienvenida. Es muy bueno el trabajo que hacen todas las bolsas, es muy bueno el trabajo que hace CREA. Creo que hay mucha gente que hace buen trabajo, pero creo yo que hay que potenciar el trabajo de todos los que aportan y no simplificar la realidad, porque de lo contrario creo que nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. En esa no simplificación de la realidad y en esa búsqueda de romper con la centralidad que vos siempre mencionás y hacer un país federal en serio, te dejo una inquietud, porque lo mencionaste como al pasar y a mí me parece que eso es parte del problema que tenemos. ¿Por qué es más valiosa la opinión de un periodista sentado en un medio de Buenos Aires, de los tradicionales, que lo que te puede decir un tipo
de Río Cuarto, de Santa Fe, de Rosario, de Mendoza, de Chubut, al que nadie conoce. ¿Por qué le damos tanta trascendencia y hacemos figurones de gente que a veces lo único que hace es defender su negocio y después nos enojamos porque opina diferente a lo que nosotros pensamos? Me parece que ahí también está la clave. Cuando querés hacer federalismo, cuando querés hacer territorialidad, tenés que hacer, muchachos, ustedes que están afuera del núcleo de Buenos Aires, denle valor a la gente que trabaja en su territorio. Y eso me parece que es muy importante, porque sobre todo en nuestro sector, en el campo, no se valora de la misma manera. No se valora de la misma manera. Bueno, te voy a comentar un truco. Te voy a contar un truco que pasa acá, y el truco que pasa acá es que cuando hacemos comité de crisis y vamos a contárselo a la gente, muchas veces el comité de crisis se arma con Marco y Andrea, que ahora no están participando de esta reunión, pero que son el corazón, los que más trabajan en agroeducación. Digamos, Carlos y yo somos dos figurones, pero digamos, ellos están dejando... Y siempre, ¿qué le pedimos? Poné a los productores. Y cuando hacemos un programa de productores, mide más que un programa de figurones. O sea, a ver, cuando vos vas al rating, claro, el rating, cuando alguien escucha un par suyo, que escucha sus problemas, tiene más rating ese programa que el programa que a lo mejor traes a alguien de Buenos Aires o busca a alguien que te dé una visión nacional. A mí me parece que hay que volver a la territorialidad, hay que volver ahí abajo, a lo calentito, a lo nuestro, a los temas que a nosotros realmente nos preocupan y hacer foco en eso. Y si te sobra tiempo, mirá Netflix, mirate una película, digamos, porque en verdad la realidad de Capital Federal y el conurbano no es nuestra realidad, nos pasa muy lejos, ellos no se ocupan de nosotros nos vivimos ocupando de ellos y cuando nos ocupamos de ellos perdemos tiempo en el foco del negocio que estamos desarrollando. Y esta es la verdad de la milanesa. Sí, yo creo que hay que conocer toda la realidad, ¿no? El paquete completo, porque mucha de la gente que, como yo siempre te digo, está en esas zonas, es gente que el interior, si querés, la expulsó hacia ahí. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es importante que prediquemos con el ejemplo. Es decir, si vos querés que te escuchen, escuchá. Si vos querés que te escuchen, escuchá. Si el campo quiere saber que la sociedad se comprometa con sus problemas, el campo debe comprometerse con la sociedad también. Y eso es un tema no menor, es decir, me pasa muchas veces, y alguna vez creo que te lo comenté, en nuestra actividad trabajamos con gente que es del campo y con gente que no es del campo. Seguramente los chicos que están atrás de cámara y todo eso no son del campo. Entonces, ¿realmente nosotros conocemos cuáles son sus problemas? ¿Por qué ellos tienen que conocer los nuestros para pensar igual que nosotros, sin nosotros conocer los de ellos? Y me parece que ahí también pasa, ¿no? Tiene que haber lo que te decía antes, empatía. Una palabra que ahora se usa mucho. Si no empezamos a empatizar en el conjunto de toda la sociedad de nuestro país, va a ser muy difícil el cambio. Yo te cuento una pequeña anécdota, lástima que no saqué la foto para mostrártela. Sí. Acá en Pamplona, donde yo estoy, hay una nueva publicidad de Osasuna. Y dice, lo mejor de nosotros está en el campo. Y aparece el equipo femenino de Osasuna, una señorita que es jugadora de fútbol, con una camiseta de Osasuna y la publicidad de Lacturale. Lacturale, Andrea y Marcos que estuvieron, nosotros la fuimos a ver. Es una empresa láctea de aquí, que ahora auspicia la camiseta de Osasuna femenino. Entonces, han empapelado Pamplona con esa señorita, jugadora de fútbol, que dice, lo mejor de nosotros está en el campo. Después te voy a mandar la foto para que la tengamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos, tenemos que ir cerrando. Me queda a título de conclusión y dejarte el cierre que esperemos poder tener un año por delante en donde poder recabar la mayor cantidad de datos posible y poder aportarle a quien sea el gobierno de turno soluciones que no van a ser globales, van a ser sectoriales y que corresponden a cada pedacito de este gran almácigo que es la Argentina, en donde interactúan producciones agrícolas y con agregado de valor y que todos tienen necesidades diferentes, pero que cada una de ellas son fundamentales para que crezcan ciudades, regiones y provincias. Te dejo tu último comentario y cerramos. No, yo creo, Salva, que en esta situación de estados alterados y agobiados y de echarnos culpas unos a otros, me parece que lo que hemos tratado de hacer en este Congreso, y como siempre Agroeducación, es hacer un aporte constructivo. Sí. Nos podemos equivocar, como se equivoca todo el mundo, pero creo que la idea fue hacer un aporte constructivo. Y en la medida que todos hagamos aportes constructivos, la cosa va a ser más fácil. Muy bien, Carlos, nos vemos y nosotros seguimos aquí en el Congreso de Agroeducación con las últimas conclusiones en el piso en vivo.
Hola, soy Gustavo Paz, director ejecutivo de Confinagro. Somos una firma comisionista adscrita a la Bolsa Mercantil de Colombia. En un entorno digital, conectamos el mercado de commodities con el mercado financiero a través de un ecosistema de soluciones y oportunidades. En agroeducación encontramos una red de contactos, de conocimiento, de experiencia, pero sobre todo una red de amigos. Por eso no dudamos un segundo en aceptar la invitación para participar en la 10ª versión del Congreso de Agronegocios. Un saludo desde Colombia. Hola, soy Lorena Delgado de Alipec. Desde hace más de 30 años estamos dedicados a la fabricación de alimentos balanceados para consumo animal, de aves, cerdos, ganado, caballo. Estamos ubicados en Jalisco, México, que es el principal estado productor agropecuario del país. Nuestro eslogan, Alimentos balanceados de alto rendimiento, refleja el compromiso que tenemos de generar rentabilidad a nuestros clientes a través de los productos que fabricamos. Asimismo, igual de importante es el aprendizaje, el incorporar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, sistemas, procesos, y eso lo podemos hacer a través de la educación. Por eso somos un orgulloso auspiciante de agroeducación, que hoy por hoy es una excelente opción por su conveniencia, por su cercanía. No obstante, están en Argentina. La comunicación híbrida nos permite tener un conocimiento accesible, conveniente y eficiente. Por eso te invito a que te conectes y a que vivas la experiencia de aprendizaje a través de los mejores referentes en educación agropecuaria. Buenas tardes, soy Ciro López Cuello, director general de Ganaderos Asociados de Querétaro. Ganaderos Asociados de Querétaro es una sociedad cooperativa que opera bajo la figura de una sociedad anónima desde hace 47 años en el Bajío mexicano. Nos dedicamos a producir alimento balanceado para ganado de leche y porcino y atendemos a 87 socios y tenemos como soporte uno de los laboratorios mejor montados en el Bajío y en México para el análisis bromatológico, salud animal y diagnóstico. Tenemos ya 3 años participando con agroeducación en la profesionalización de nuestros órganos de gobierno corporativo, a nuestro personal y a todo el equipo. Y agradecemos mucho las invitaciones y la participación con agroeducación porque hemos ido cada vez avanzando más en esta profesionalización y participando con todo el sector activamente a través de los cursos y también en el comité de crisis. Muchas gracias, buenas tardes. Somos Ceriac Sociedad Anónima, uno de los corretajes de granos más diversificados en el mercado local. Contamos con 8 representantes en 4 provincias argentinas. Ofrecemos negocios disponibles, futuros y a fijar precio. Somos corredores de granos y nuestra idea es hacer cada negocio a medida de nuestro cliente. Los esperamos con el compromiso y el trabajo de siempre. Sabemos que no hay recompensa sin esfuerzo. Por eso estamos con vos a todo momento. Ceriac Sociedad Anónima. AgriLiquid Solution te presenta MapLiquid, el mejor fertilizante líquido a la siembra para potenciar tus cultivos desde la raíz. MapLiquid es el arrancador líquido balanceado NPS con total biodisponibilidad de nutrientes. Aprovechado al 100% por los cultivos, brinda importantes ventajas operativas, económicas y ambientales. MapLiquid resuelve en forma eficiente y económica los requerimientos nutricionales de tus cultivos. MapLiquid, tu aliado clave al momento de la siembra. La solución perfecta para lograr el mayor rinde de tus cultivos. Ingresá en nuestra web y conoce todos los beneficios que integran nuestra propuesta.
Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí con la empresa que ya entregó 900 departamentos por plan renta. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva. msrinversionesyDesarrollos.com. En 1953, un grupo de agricultores paraguayos, reunidos por un sueño común de progreso y desarrollo, fundaron la cooperativa Colonias Unidas. Hoy, la cooperativa emerge como la más poderosa y diversificada del país, enfocada en la mejora continua de productos y servicios en beneficio de socios, clientes y colaboradores. Cooperativa Colonias Unidas, 70 años impulsando el crecimiento y el desarrollo sostenible.